¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Víctor Cano Pacheco, ingeniero geólogo de la Universidad Central de Venezuela. En la India obtuvo una especialización en geoinformación para geoamenazas. Posee un máster en sistemas de información geográfica de la Universidad de Girona, España. Fue presidente del Funvices. También fue presidente de la Agencia Venezolana o Bolivariana para Actividades Espaciales. Durante su gestión se colocaron en órbita los satélites Simón Bolívar y Miranda. Fue viceministro y ahora es ministro del Despacho de Desarrollo Minero Ecológico. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Óscar. Tienes un currículum bien denso. Eres un experto en el tema de la minería, la geología. Sí, bueno, como geólogo hay que trabajar el tema de la minería, el conocimiento de la geología, ¿no? Y sobre todo la geología que está en el estado Bolívar, donde tenemos las mayores reservas mineras de Venezuela. Y una de las más grandes del mundo. Y una de las más grandes del mundo. Y con las rocas más antiguas del mundo. Exacto. Recientemente se anunció que poseemos la cuarta mina de oro más grande, con las mayores reservas del planeta. ¿Qué significa eso para el desarrollo económico del país? ¿Qué significa eso para el bienestar de los venezolanos? ¿Qué podemos esperar? Esto, por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, venimos realizando todo lo que es la certificación de nuestras reservas minerales. Estamos trabajando en la certificación del oro, del diamante, del coltán, del carbón, del níquel, de todas nuestras riquezas minerales, con el objeto de ir fortaleciendo la economía con estas certificaciones y conocer precisamente cuál es nuestro potencial minero. Recientemente, bueno, anunciamos que se hizo el estudio de la certificación de un bloque que se encuentra dentro del arco minero, que está asignado a la empresa mixta Siembra Minera. Sí. Ese bloque, bueno, cuenta con una reserva de más de 52 millones de onzas Troy. Eso es alrededor de 1.480 toneladas de oro. Posiciona a la empresa Siembra Minera, esta empresa mixta, como la cuarta empresa del mundo, con una capacidad de... Por su capacidad de producción. Por su capacidad de producción, que estaríamos explotando alrededor de 1.2 millones de onzas Troy año. Eso es 37 toneladas de oro. Y eso incluso es una porción relativamente pequeña de toda la riqueza que puede haber en el arco minero, sí, ¿no? Mira, el arco minero son 111.000 kilómetros cuadrados. Y aquí apenas estamos hablando de un bloque que mide 6 kilómetros por 1,5 kilómetros. Un poco más de 18.000 hectáreas. O sea, que es algo muy pequeño dentro del arco minero y tiene un gran potencial. Revela nuestro potencial, nuestra gran cantidad de recursos minerales que tenemos en el arco minero de Norte. ¿Qué significa eso para el desarrollo de Venezuela? Porque muchas veces se ha criticado el carácter minero de nuestra economía, el carácter extractivista de nuestra economía. Claro, tenemos un modelo que venimos desarrollando en Venezuela desde hace más de 40 años, el modelo extractivista petrolero, que prácticamente extraíamos petróleo y vendíamos el petróleo tal cual lo extraíamos del subsuelo. El presidente Nicolás Maduro ha diseñado un cambio en la economía, que es la generación de los motores, de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Uno de los motores es el motor minería. El motor minería, nosotros decimos que es el motor que debe suministrar los insumos necesarios para el resto de los motores y hacer el encadenamiento productivo. Bueno, desde el motor, por ejemplo, el motor farmacéutico necesita parte de la minería, que es carbonato de calcio, por ponerte un ejemplo. El motor construcción necesita feldespato, granito. El motor industrial necesita, bueno, hierro, bauxita. Lo que es una transformación de la economía para hacer no una economía extractivista solamente de los minerales, sino que genere el encadenamiento productivo para el desarrollo armónico de la economía. Quiero que sigamos profundizando en el impacto social y económico que tiene
que tiene toda esta inmensa riqueza mineral. Pero una vez que regresemos a los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Quiero que sigamos profundizando sobre el impacto social y económico que tiene esta inmensa riqueza mineral. Una de las estrategias planteadas es el desarrollo armónico del arco, sobre todo del arco minero Orinoco, hablando como principal fuente de minerales en Venezuela. La necesidad de crear el arco minero del Orinoco es una necesidad de reorganizar una actividad que viene desarrollándose por más de 150 años. O sea, la minería no es que es algo nuevo, no está empezando ahora con el ministerio, que el ministerio tiene un poco más de año y medio de creado. El Ministerio de Minería, el presidente Nicolás Maduro ha entendido y comprendió que era necesario darle un ministerio para esta actividad económica tan importante. Y eso no solamente para la economía, sino es para el beneficio también social de las poblaciones que hacen vida en el arco minero y del resto del país. Porque es un beneficio para nuestro pueblo. Es que esa riqueza, esa inmensa riqueza, debe ser distribuida equitativamente entre todos los venezolanos. De hecho, lo que se extraiga del arco minero Orinoco, más del 60% va a ser destinado a programas sociales. No solamente en el arco, sino a nivel nacional. Programas de educación, de salud, ya está infraestructura, empleo. Ya la minería está aportando sus recursos para enfrentar esta guerra económica que estamos siendo sometidos. ¿De qué manera podemos enfrentar las sanciones, las agresiones económicas y financieras contra Venezuela? Pues se está construyendo un cerco para asfixiar, arrinconar a la economía venezolana. Mira, el tener unas riquezas tan importantes a nivel mundial, bueno, nos pone a la vista en los otros países como un país con un potencial minero muy, muy importante. De hecho, la empresa Siembra Minera, que es la que contiene la certificación, es una empresa que está asociada con una empresa canadiense. A pesar de los bloqueos que nos han sido impuestos, bueno, ellos están apostando al desarrollo de esta mina. Porque, o sea, que es posible atraer inversiones extranjeras aún a pesar de las sanciones económicas. Correcto, y más aún que el patrón dólar está prácticamente en su fase terminal. Los bancos centrales del mundo están volviendo al patrón oro, a garantizar sus reservas en oro, o sea, en minerales, en esto lo que se llama los commodities. ¿Es posible entonces enfrentar el cerco financiero? A través de la minería es una de las vías que está planteando nuestro presidente Nicolás Maduro para enfrentar este cerco. Hay muchas vías y una de ellas es la vía de la minería. ¿Hay otras transnacionales interesadas en asociarse con el Estado venezolano? Sí, nosotros hemos participado en reuniones mineras en Australia, por ejemplo, donde se reúne la mayor cantidad de empresas mineras del mundo y hay mucho interés por participar en actividades directamente de la minería o conexas, porque hay mucha actividad conexa que gira alrededor de la minería. Empresas chinas están evaluando la participación, empresas rusas, del Medio Oriente, en fin, así que en los próximos meses vamos a tener noticias pues de estas inversiones que se están realizando. La minería se va a convertir en una fuente de divisas tan importante, quizás más importante que la petrolera. Nosotros tenemos recursos petroleros importantes. Y por más de 200 años de reserva. Pero la minería va a ser uno de otros pilares importantes de la economía. Lamentablemente, el modelo rentista petrolero no dejó ver el desarrollo de la minería. Yo quisiera mostrarte, por ejemplo, cómo un histórico solamente 2011-2017. La producción de oro, cómo fue decayendo, ¿no? Hasta solamente 600 kilos en el año 2016. Y nosotros con el reimpulso y retomar la soberanía de nuestros recursos minerales, pudimos llegar el año pasado a entregar
8,5 toneladas de oro. ¿Eso debido a ese crecimiento? Eso debido a que las políticas de Estado para retomar esas riquezas minerales y hacer soberanía sobre esas riquezas. Que estaban en otras manos. Que estaban en otras manos y que no le habíamos prestado la atención. Que no se le había prestado atención, básicamente. Necesaria. Sí. Yo creo que la crisis ha sido momentos de prestarle atención a otros sectores de la economía que pueden generar grandes ingresos al país. Uno es la minería, pero también se está mirando, por ejemplo, el tema del turismo. Está claro que esta inmensa riqueza debe servir para desarrollar los motores económicos fundamentales. Tiene que ser el motor que para diversificar la economía. Para diversificar la economía. Por ejemplo, el motor agrícola, agroindustrial, de agricultura, necesita la minería necesariamente para impulsarse. Por ejemplo, la explotación, por ejemplo, de los fosfatos para los fertilizantes que tenemos en Venezuela, pero y estamos trabajando en explotar esos fosfatos en ¿Qué podemos esperar los venezolanos a corto plazo? ¿Cuándo los venezolanos le podemos ver el queso a la tostada de esta inmensa riqueza? Bueno, ya lo estamos viendo con la entrega de estos 8,5 toneladas de oro al Banco Central de Venezuela. ¿Qué significa eso? ¿En qué eso se puede convertir en alimentos, medicinas, se está convirtiendo en alimentos, se está convirtiendo en medicina, porque a pesar del bloqueo, el patrón oro puede imponerse al patrón dólar, porque en realidad el bloqueo es con el tema de las divisas, del dólar, y estamos buscando la manera de sacarnos de ese cerco del bloqueo que nos tienen impuesto a través del dólar. Y con estos recursos, mira, nosotros en el año 2017, bueno, llegamos a 8,5, pero ya este año estamos llegando a 4,5 toneladas de oro entregadas a lo que va de fecha. Y seguramente en los próximos días van a haber más entregas y así va a seguir siendo. Vamos a aumentar la producción de oro en el arco minero Orinoco con el objeto de ir fortaleciendo la economía y de ir saliendo de este bloqueo económico. Los venezolanos entonces podemos confiar en que a corto plazo muchos de nuestros actuales problemas de abastecimiento, sobre todo de alimentos y medicinas, se puedan resolver. Sí, es una de las prioridades del presidente Nicolás Maduro, resolver el tema económico. Y por eso todo el entramado de leyes que se está realizando, la aparición de los criptoactivos, las criptomonedas, como que también se van a basar en... Que también se van a basar en las riquezas, en la riqueza mineral, con estas certificaciones que estamos realizando. En fin, y el fortalecimiento de la minería, que no solamente tenemos inversión extranjera, también tenemos empresarios venezolanos que están invirtiendo en minería en Venezuela y creen que es una fuente de riqueza que puede generar entonces el mayor bienestar posible al pueblo venezolano. ¿En cuánto se calculan las inversiones necesarias para desarrollar el arco minero en concreto? Te pongo como ejemplo Siembra Minera. Por ejemplo, esa es la primera gran empresa. La primera gran empresa. Esa gran empresa requiere alrededor de 2.000 millones de euros para el desarrollo en los próximos 3 años de inversión. Y tiene un periodo de retorno de esa inversión entre 3 y 4 años. Es una empresa muy rentable que estamos realizando, pero lo que significa invertir 2.000 millones de euros en esa zona, bueno, genera todo un ciclo en la economía alrededor de... Vivienda, infraestructura. En este año también esperamos cristalizar una inversión de cerca de los 900 millones de euros para la recuperación de nuestra empresa Minerven, que es otra empresa que está un poco más al norte de Siembra Minera, también en la población del Callao. Entonces son inversiones que se van a realizar este año y en los próximos años que van a generar un motor de la economía en la región y en definitiva del país importante. Se trata de un proyecto de explotación con de propiedad mixta, es decir, hay apertura al capital extranjero y al capital nacional. Sí, hay varias maneras de poder realizar inversiones en el arco minero Orinoco o en minería en Venezuela. Una de ellas es a través de las empresas mixtas. La empresa mixta es por ley 55% de las acciones del Estado y 45% de los extranjeros. Así está creada, por ejemplo, Siembra Minera. Y hay todas las garantías. Le damos todas las garantías, se han aprobado leyes para la protección de la inversión extranjera, se ha diversificado. Una ley muy avanzada. Muy avanzada.
Se aprobó también la ley de régimen especial tributario para el arco minero, lo cual y lo aprobamos en la constituyente. Así es, a finales del año pasado, la última semana de diciembre. Ahí hicimos la exposición del por qué la necesidad. Sí. Hay que recordar que el arco minero del Orinoco, solo el arco minero del Orinoco, representa 11 billones de dólares en reservas inferidas que tenemos en el arco. Hay futuro para Venezuela. Quiero que nos refiramos ahora, que comentemos el impacto ecológico que va a tener el desarrollo de la minería en Venezuela, el desarrollo del arco minero, porque ha habido denuncias, advertencias, críticas al modelo de desarrollo de la minería en Venezuela. Pero una vez que regresemos a los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba, ministro, ¿cuál va a ser el impacto ecológico? La explotación en el arco minero ha ocasionado algunas críticas. ¿Qué puedes decir? ¿Qué garantías hay de protección del ambiente? Consciente el presidente Nicolás Maduro de esto, del tema ecológico, del tema ambiental, le pone un apellido al ministerio. El ministerio se llama Desarrollo Minero Ecológico. Estamos claros de que la minería no es ecológica, pero el desarrollo de la misma debe ser para la protección del ambiente. Y en eso estamos. O sea, la minería ocasiona riesgos inevitables. La minería inevitablemente deja una huella en el ambiente. Claro. Ahora, nosotros estamos buscando que esa huella sea lo mínimo posible, lo mínimo posible, y dejar la mayor huella social. ¿Qué se está haciendo? Mira, solamente por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque hay mucha crítica al arco minero del Orinoco. El arco minero del Orinoco se encuentra al norte del estado Bolívar. Al norte del estado Bolívar. Va desde al Amazonas, de frontera del Amazonas, con la frontera del Tamacuro y la frontera de los estados Apure, Guárico, Anzoátegui y Monagas, ¿sí? Justamente al sur del río Orinoco. Una de las cosas es que la única minería a desarrollar, sobre todo en la Guayana, que incluye Amazonas y del Tamacuro, tiene que ser aquí, en este arco minero Orinoco. Fuera del arco minero Orinoco hay prohibición de hacer minería. Ahora, sabemos que se hace minería fuera del arco actualmente, pero venimos progresivamente eliminando esa minería con el objeto de proteger las cuencas medias y altas de nuestros principales ríos. Que están a salvo con este proyecto. Con este proyecto. Quedan a salvo. Quedan a salvo. De hecho, si vemos este corte que tiene el arco minero que se ve ahí, eso es un corte que se hizo para la creación del Parque Nacional Caura, que protege toda la cuenca del río Caura y es certificado por las Naciones Unidas como el parque nacional más grande del mundo en su tipo de selva húmeda, de selva tropical húmeda. Este arco minero Orinoco lo que busca es reorganizar una actividad que tiene más de 200 años o cerca de 200 años. Aquí la minería se viene realizando de generación en generación. Nosotros no podemos cerrarnos los ojos a que no se va a realizar la minería. Y el desarrollo implica que debe haber algún impacto ambiental. El hecho de construir, por ejemplo, una vivienda, solo construir una vivienda o una carretera, tiene un impacto ambiental. Lo que se busca es que ese impacto sea lo menor posible y de haberlo, remediarlo. Exacto, pueda revertirse. Sí. Revertirse. Como te decía, el arco minero son 111.803 kilómetros, 843 kilómetros cuadrados. De esa cantidad de kilómetros cuadrados, solo el 5% va a tener actividad minera. Y dentro de ese 5%, un impacto directo, es decir, donde se va a acabar la mina o donde se va a hacer el arrime del material, solamente un impacto directo, el 1,5% de ese territorio. El uso de tecnologías menos invasivas,
que deterioren menos el ambiente está previsto en los acuerdos y en las negociaciones. Es excelente esta pregunta, porque aquí, por ejemplo, en la minería del oro, se viene realizando por muchos años con mercurio, por ejemplo. Es de conocimiento que es mortal. público. El mercurio es altamente contaminante y tiene un problema que no desaparece del ambiente, se queda en el ambiente y causa daño a los seres humanos y a toda la flora y fauna que existe. Nosotros estamos transformando el uso de esa tecnología, que fue una tecnología que se usó hace 50, 60, 70 años, transformando esa tecnología a una tecnología de lixiviado de los minerales, por ejemplo, para el tema del oro. Sé que utiliza algunos químicos que son muy venenosos, pero son de bajo impacto ambiental. Okay. Si se trabajan Las bien. transnacionales involucradas están conscientes de esto y de la necesidad de proteger el ambiente. Nosotros estamos aplicando una tecnología que se usa yo diría que en más del 90% de la minería de oro del mundo, que es proceso de lixiviación con cianuro. En el mundo entero, esa es la tecnología, el más del 90% de las minas usan esa tecnología. La que tiene menor impacto ambiental. Tiene menor impacto ambiental, aunque la población dirá, bueno, cianuro, que es altamente venenoso. Pero si nosotros hacemos el proceso, que es un proceso cerrado, que no debe salir al ambiente, pero en caso de que algún accidente en una de estas plantas, exista un derrame por algún accidente industrial, es fácilmente neutralizable el cianuro. De hecho, el cianuro por sí solo se destruye con los rayos del sol. Así que estamos buscando la manera de que hacer tecnologías que tengan el menor impacto en el ambiente. Bueno, ministro, muchísimas gracias por esta presentación, por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar, por esta oportunidad que nos das de presentar la minería responsable con el ambiente. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.